Ok, perfecto. Entonces, buenas noches para todos los participantes de este tercer ciclo de neumología. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad Internacional de América, Jesús Unida. Estamos en presencia del doctor Martín Matoso. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Internacional de América de la promoción 2018, presidente del tercer año del Servicio de Cirugía General por el Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Es expresidente de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad Internacional de las Américas, Jesús Unida. Entonces, el doctor estaba abordando el tema de derrame pleural. Te agradezco, doctor, por esta colaboración. Espero que sea agradable a todos. Bueno, muchas gracias, Sergio. Como dijo Sergio, yo fui alumno de la UNIA, fui miembro de nuestra sociedad científica, formé parte del comité directivo y también estuve activando en la Federación Latinoamericana. Para mí es un honor poder impartir una charla y espero que sea del agrado de ustedes. Vamos a ir comenzando a poquito, ¿sí? Bueno, entonces el tema que vamos a abordar hoy es derrames pleurales, ¿verdad? La intención de... no sé qué pasó. La intención de la charla es que puedan tener un manejo básico de lo que es derrames pleurales y cómo tratar de acuerdo a la etiología que causa el derrame pleural, ¿sí? En condiciones fisiológicas, la pleura tiene dos hojas, ¿verdad? La pleura visceral y la pleura parietal, que es una serosa que está compuesta por un tejido conectivo, ¿verdad? En condiciones normales se produce una escasa cantidad de líquido pleural, aproximadamente 5 a 15 ml en cada hemitórax, y la función de ese líquido es la de facilitar el desplazamiento entre esas dos hojas pleurales que van a delimitar la cavidad pleural. La cavidad pleural es un espacio virtual y se produce aproximadamente 0,5 ml por hora de ese líquido que a la par que se va produciendo, se va reabsorbiendo también por medio de los linfáticos regionales. Cuando hay una alteración del equilibrio de alguno de esos mecanismos de formación o absorción de ese líquido, es cuando se produce un acúmulo y lo que se denomina derrame pleural, que es una situación patológica. No es normal que se acumule el líquido pleural. Así como le estaba diciendo, entonces existen algunos mecanismos que son casi los mismos que permiten que el líquido se pueda mantener en la porción intravascular, ¿verdad? De la que daban en fisiología por la ley de Frank Starling, ¿verdad? Que es la de la presión oncótica del plasma, que está determinada por las proteínas intravasculares, entre ellas la principal, la albúmina, la permeabilidad de los capilares, la presión hidrostática y coriosmótica entre los capilares, así también como la integridad de esa serosa que es la pleura, ¿verdad? Y el drenaje linfático del complejo, que es cuya función es reabsorber esos líquidos, ¿verdad? Como les dije, normalmente el proceso siempre ocurre en un equilibrio, ¿verdad? Como en el cuerpo todo tiende a mantenerse en equilibrio y tiende a adaptarse, en algún momento se rompe. Si por un proceso patológico se puede romper ese equilibrio, entonces o tenemos un exceso, una disminución de la reabsorción de ese líquido y lo que ocurre es el derrame pleural, ¿verdad? Esos mecanismos son el aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares, de la circulación pulmonar. Ocurre, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca y da lugar a lo que se denomina trasudado. Más adelante vamos a hablar de cuándo hablamos de trasudados y cuándo es el líquido que estudiamos un exudado, ¿verdad? Y qué hacer en cada situación. El descenso de la presión oncótica de los capilares ocurre, por ejemplo, en casos de hipoproteinemia, porque esa presión oncótica está determinada por las proteínas del plasma, ¿verdad? Sobre todo, como les dije, la hipoalbuminemia, independientemente de cuál sea la causa de
de esa deficiencia de proteínas, puede ser por estado nutricional o por estado de catabolismo, por ejemplo las neoplasias. Entonces va a dar como resultado la acumulación de líquidos en forma trasudada, ¿verdad? El aumento de la presión negativa, sabemos que en el espacio pleural la presión es negativa, puede haber un aumento de esa presión negativa como consecuencia de una atelectasia, ¿verdad? La atelectasia sabemos que es un colapso pulmonar, y por sí solo el hecho de que el pulmón esté atelectasiado va a dar como resultado una pequeña acumulación de líquido, ¿verdad? Un derrame pleural pequeño. Y el aumento de la permeabilidad capilar a nivel de la pleura por una patología propia, ¿verdad? Ya sea por una causa infecciosa, una causa neoplásica o una causa inmunológica, y esto va a dar como resultado exudados. La alteración del drenaje linfático, dijimos que los linfáticos regionales son los responsables de la reabsorción de ese líquido para que se mantenga en un equilibrio, ¿verdad? Entonces, cuando hay un bloqueo de esos ganglios linfáticos, que pueden ser tanto subpleurales como mediastínicos, va a ocurrir una acumulación, ¿verdad? Puede ser resultado de neoplasias, de la ruptura del conducto torácico, o traumatismos, ¿verdad? Y da como resultado un trasudado, un exudado, en el caso de una rotura del conducto torácico directamente quilotórax por acumulación de linfa. También puede ocurrir el paso de líquidos de la cavidad peritoneal a través de los linfáticos diafragmáticos o de pequeños defectos del diafragma, como en el caso de la ascitis. Las características del líquido pleural en este caso van a ser iguales a las del líquido ascítico, y están implicados también varios otros mecanismos como traumáticos, como traumatismo de tórax, o iatrogénicos, como por ejemplo una endoscopía en donde puede ocurrir una rotura esofágica y entonces se vierte el contenido del esófago a nivel de la cavidad pleural, ¿verdad? Incluso puede terminar en una mediastinitis, ¿verdad? Que no es motivo de la charla. Bueno, las causas más comunes son la insuficiencia cardíaca, que estuve viendo varios artículos donde la definí como la causa más común entre todas estas que están citadas acá. La hipoproteinemia en el caso de desnutrición, de nefropatías. La cirrosis hepática también puede producir por un aumento por una hipertensión portal, ¿verdad? Infecciones, neumonías, tuberculosis, tumores, tanto tumores primarios del pulmón como tumores metastásicos, linfomas o tumores de ovario. Enfermedades sistémicas, estuvimos hablando también de que las enfermedades inmunológicas pueden dar como resultado policerositis, ¿verdad? Y derrame pleural, lupus, artritis reumatoide, derrames pleurales secundarios, lesiones cardíacas y otras del tubo digestivo, pancreatitis en el contexto de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, perforaciones del tubo digestivo esofágicas, que puede ser por iatrogenia, ¿verdad? Durante una cirugía, por ejemplo, una cariometomía en el caso de una cirugía de corrección de acalasia, o una endoscopía, o del estómago en el caso de una hernia diafragmática o una hernia tal en donde ocurra una perforación por estrangulamiento del estómago, entonces el contenido se vierte a nivel de la cavidad pleural. La peritonitis también por contigüidad de los linfáticos del diafragma también permiten el paso del líquido a la cavidad pleural, o manipulaciones quirúrgicas. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico del derrame pleural? Como siempre, para hacer el diagnóstico de cualquier tipo de patología, es muy importante el interrogatorio. El interrogatorio es fundamental y debe estar dirigido buscando la ocupación laboral, ¿verdad? Si el paciente no está expuesto por ejemplo, al asbesto, exposición al tabaco, los fármacos que utiliza el paciente, enfermedades previas o enfermedades actuales, sobre todo si el paciente es cardiópata, presenta alguna patopatía conocida cirrótico, por ejemplo, nefropatías crónicas o algún tipo de neoplasia o trastornos inmunológicos. ¿Qué síntomas va a referir el paciente? La disnea es el síntoma más frecuente que el paciente va a referir al momento de la consulta. Y esto se va a deber a, por ejemplo, en qué momento el paciente va a presentar disnea: cuando el derrame es moderado o ocupa el 1/3 del hemitórax que está comprometido. Va a producir un dolor pleurítico también. Tengan en cuenta que el dolor pleurítico se da por compresión de la pleura parietal, la pleura visceral no duele. Una tos seca, que es también por irritación de esa pleura, ¿verdad?
Al haber una compresión, si el derrame es masivo, hay una compresión de la región central del diafragma, también puede haber una compresión del nervio frénico y se describen también dolores de hombro como resultado de eso. A la exploración física, posteriormente al interrogatorio, examinamos a nuestro paciente y hacemos la semiología del aparato respiratorio, ¿sí? Lo primero que hacemos es la inspección y si el derrame es masivo, es severo, moderado a severo, ¿verdad? Se puede haber un abombamiento del hemitórax afectado y no va a haber una buena excursión respiratoria. Va a haber poca movilidad del hemitórax que está afectado. Se podría encontrar una disminución de la transmisión de las vibraciones vocales. A la percusión vamos a constatar matidez y a la auscultación van a estar abolidos los ruidos, ¿verdad? Puede haber un murmullo vesicular disminuido o bien abolido y en algunas situaciones también se describe lo que se conoce como roce, un soplo que se podría encontrar en el límite superior del derrame, ¿verdad? Que es la persona que está haciendo la exploración física debe ser muy avesada y tener mucha experiencia con respecto a eso para poder determinar, ¿verdad?, el soplo o el roce. La búsqueda de estos signos también son fundamentales al momento de realizar una toracocentesis. Vamos a hablar más adelante de lo que es una toracocentesis. Bueno, podemos solicitar algunos estudios complementarios, ¿verdad? Siempre al momento de solicitar estudios complementarios tenemos que solicitar lo que es lo más fácil de conseguir, lo que el estado general del paciente permita, ¿verdad? Irnos de menor a mayor, ¿verdad? El derrame, lo primero que vamos a solicitar es una radiografía de tórax en incidencia posterior anterior y lateral, donde va a ser significativo lo que encontremos con derrames pleurales que sean mayor a 100 ml, ¿verdad? Cuando el líquido pleural está libre, vamos a ver esa imagen que está marcada con una línea azul, que es como típica de un menisco, así se describe, ¿verdad? El signo radiológico, ¿verdad? La concavidad hacia arriba, y podemos ver si el derrame no es en este caso el derrame es moderado, ¿verdad? Si el derrame no es tan evidente, incluso podríamos ver un borramiento del seno costofrénico, ¿verdad? Si observamos el hemitórax contralateral que no está afectado, vamos a ver que se debería ver el seno costofrénico hasta el final, ¿verdad? Que la imagen radiolúcida del pulmón. En este caso, del lado contralateral que está afectado es radio opaco, ¿sí? Hay un velamiento de la base y casi llegando al campo medio. Bueno, el siguiente estudio que podemos solicitar es una tomografía axial computarizada, una tomografía simple. Es más sensible que la radiografía, la tomografía. El derrame, puesto que derrames muy escasos se pueden evaluar. ¿Y en qué casos vamos a pedir una tomografía? Vamos a pedir una tomografía cuando busquemos, que queramos valorar, por ejemplo, derrames asociados a una patología pulmonar, ¿verdad? Ponerle que estamos ante un paciente con un diagnóstico presuntivo de un trastorno infeccioso pulmonar y queremos también valorar el nivel de afectación del pulmón. Entonces, en ese caso vamos a solicitar una tomografía. Vamos a solicitar la tomografía para valorar tanto el parénquima pulmonar como la cuantía del derrame. Y podemos valorar también si ese derrame está encapsulado, si está tabicado, en caso de ser ya un derrame crónico, ¿verdad? También en caso de patologías que sospechemos de una patología maligna y así podamos valorar entonces si hay implantes neoplásicos a nivel del parénquima pulmonar y también lo que normalmente se hace en la práctica diaria, se hace un barrido tomográfico, ¿verdad? Si es que se ve un derrame en el contexto de una patología neoplásica que tenga como primario otro órgano y que tenga una afectación pulmonar, ¿verdad? Que haga un derrame, ¿verdad? Entonces, en esos casos, y también en el caso de que no sea concluyente la radiografía, como dijimos, en la radiografía se puede valorar derrames recién por encima de 100 ml, ¿verdad? Tampoco se puede determinar si lo que vemos como una imagen radioopaca
correspondería a líquido o podría corresponder, por ejemplo, a un engrosamiento de la pleura. Entonces, en esos casos de duda solicitamos una tomografía axial computarizada, ¿verdad? Y vemos acá las dos ventanas, la ventana pulmonar y la ventana mediastinal, en donde todo lo que es en la imagen que se encuentra a la izquierda de ustedes, todo lo que se ve blanco es líquido, ¿verdad? Todo lo que es la densidad de líquido tiene, ¿verdad? Y en la ventana mediastinal vemos que hay dos matices de grises, ¿verdad? El más oscuro que correspondería al líquido y lo más blanquito que está adyacente sería ya el compromiso del parénquima pulmonar, ¿verdad? Una condensación. Está asociado a un derrame pleural. Y en algunos casos se puede solicitar también una ecografía pleural. La ecografía pleural nos ayuda a cuantificar con mayor exactitud los líquidos, poder determinar también si el líquido está tabicado, si está encapsulado, ya para poder evidenciar. Hay veces que en la tomografía vemos que hay líquido, ¿verdad? Pero no podemos determinar con exactitud si está tabicado, ¿verdad? A no ser que sea muy evidente. Entonces, la ecopleural nos permite determinar si es totalmente homogéneo, ¿verdad? Y si permitiría hacer una toracocentesis, por ejemplo. Hay veces que se hace el procedimiento guiado bajo pantalla ecográfica. Entonces, también nos sirve para cuantificar con precisión ese volumen de líquido en pacientes que están sometidos a ventilación mecánica o que no se pueden parar, por ejemplo, en donde no se podría realizar una radiografía de tórax en incidencia posterior anterior, ¿verdad? Y si hacemos una radiografía y el paciente está en decúbito dorsal y el derrame es mínimo, entonces tampoco se va a poder valorar ese derrame. Y distingue también entre derrames y engrosamientos pleurales, ¿verdad? Bueno, una vez que hayamos hecho el interrogatorio, tengamos los datos que nos arrojó el paciente, tenemos datos laboratoriales que nos orienten hacia la patología que está desencadenando el derrame, y si no es muy evidente, la etiología de ese derrame, entonces podemos realizar una toracocentesis. La toracocentesis es la punción del espacio pleural para la toma de ese líquido, que puede ser con fines de evacuación nada más para mejorar los síntomas o también con fines meramente diagnósticos, ambos, ¿verdad? Es la primera exploración a realizar para establecer la etiología, para saber la causa de ese derrame cuando presenta al menos una mínima cuantía, salvo que ese diagnóstico sea muy evidente la causa del derrame. Si tiene contraindicaciones la realización de una toracocentesis, son contraindicaciones relativas como, por ejemplo, alteración de los factores de la coagulación, ¿verdad? De la crisis sanguínea, y también por medio de un hemograma vemos que hay una disminución de las plaquetas, ¿verdad? Entonces, por debajo de 50.000 plaquetas podemos valorar, o sea, hay que valorar el riesgo-beneficio del procedimiento, ¿verdad? Por el riesgo de sangrado. Y existen complicaciones que pueden desencadenar, ¿verdad? Una reacción vagal o bien un neumotórax, que es cuando el derrame es muy escaso, entonces con el punzocat, con el catéter llegamos al parénquima pulmonar, pusimos una perforación y se libera aire a la cavidad pleural, o en el intento de hacer el drenaje, drenamos tanto que se queda sin líquido el espacio, entonces lesionamos el pulmón. ¿Qué materiales necesitamos? Necesitamos catéteres. Los catéteres son los punzocat, ¿verdad? Que le llamábamos a nuestro medio. Normalmente usamos de 14 o 16, que son catéteres de diámetro grueso y que son cortitos, ¿verdad? Jeringas que pueden ir, depende del volumen, ¿verdad? 20, 60, 30, eso varía mucho. Un anestésico tópico local, que es la lidocaína. Antisépticos, porque es un procedimiento estéril. Y un tubo de estéril, que sería, nosotros utilizamos el macro gotero, ¿verdad? Que conectamos una llave de 3 vías para poder hacer el drenaje y la colección de la toma de la muestra, ¿verdad? Como dije, es un procedimiento invasivo, por lo tanto requiere de la autorización quirúrgica, o sea, de la autorización del paciente o del familiar, en el caso de que el paciente no esté en condiciones de autorizar el procedimiento. Un procedimiento invasivo que puede tener complicaciones, ¿verdad? Entonces hay que explicar todas las probables complicaciones y también cuáles son los beneficios de hacer el procedimiento.
Si el paciente tiene una imagen previa, ¿verdad? Que debería tener por lo menos una radiografía simple para poder tomar la decisión de hacer el procedimiento, ¿verdad? Entonces, volver a revisar lo que tengamos, ¿verdad? Si una radiografía simple, una tomografía o una ecografía para confirmar de que realmente exista líquido, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar solamente de los líquidos, ¿verdad? No del aire porque no es motivo de la charla. Y valorar cuánto de líquido hay y si es que corresponde evacuar por medio de una toracocentesis. Y con la colocación del paciente en una posición que tiene por objetivo que todo el líquido caiga en la porción más baja del tórax, ¿verdad? Que es la posición que vemos en la imagen, el paciente sentado con una superficie plana enfrente y en donde toma esa posición, ¿verdad? Con los brazos por enfrente, bajando la cabeza, con la idea de poder exponer los espacios intercostales, ¿verdad? ¿Dónde vamos a punzar? Normalmente punzamos entre el sexto al séptimo espacio en la línea axilar media posterior. Media a posterior, ¿verdad? Normalmente es más posterior. O como dice el material que utilicé para la presentación, 2 puntos, 1 o 2 espacios por debajo de la línea donde percutimos matidez, que sería en el borde más superior en el borde más inferior del derrame. Se hace la desinfección del campo, que puede ser con iodopovidona, clorhexidina, independientemente de lo que tengamos en el centro donde estamos trabajando. Se procede entonces a la anestesia con lidocaína en el sitio donde vamos a realizar el drenaje y se introduce el punzocat que está montado a una llave de 3 vías y con una jeringa de 20 mililitros, 20 ml. Entonces procedemos a la toma de la muestra. Aspiramos siempre al introducir tanto para la infiltración con lidocaína, así como ya una vez que introduzcamos el punzocat, debemos entrar en aspiración, ¿verdad? Hasta que salga el líquido, ¿verdad? Y si sale aire, probablemente estemos ante la presencia de un neumotórax que sea por iatrogenia nuestra, ¿verdad? Y posteriormente a que se tome eso, a la toma de la muestra, enviamos, ¿verdad? Normalmente enviamos a citológico y citoquímico. El citoquímico para valorar las proteínas, la lactato deshidrogenasa, también la glucosa, el citológico para determinar la celularidad del líquido, una gasometría, podemos ver también como gasometría para determinar el pH y otras tinciones más específicas, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea nuestra presunción diagnóstica, ¿verdad? Y vamos a hablar posteriormente de para qué sirven estas determinaciones, ¿verdad? Y escuchar al paciente y solicitar siempre una radiografía de tórax para verificar, o sea, para ver si hay mejoría de ese derrame y descartar posibles complicaciones como el neumotórax. Bueno, una vez que tengamos el resultado de esos líquidos, entonces vamos a determinar, ¿verdad? El aspecto del líquido que tomamos. Si es claro, probablemente estemos ante la presencia de un trasudado. Si es oscuro, ante un exudado, ¿verdad? El trasudado normalmente no tiene olor. Y el exudado, si estamos ante un empiema, por ejemplo, puede ser que sea fétido. Las proteínas, usamos proteínas. Siempre cuando tomamos una muestra de líquido pleural, también enviamos un comparativo de la sangre del paciente. Tomamos una muestra de la sangre y estudiamos también los mismos parámetros que estamos solicitando en el citoquímico del líquido cítico, ¿verdad? Que son las proteínas, LDH, que normalmente eso es lo que solicitamos, y glucosa, ¿verdad? Para poder comparar. Las proteínas del trasudado siempre son menores a 3 gramos por decilitro. Si tenemos un valor por encima de 3 gramos por decilitro, entonces probablemente estemos ante la presencia de un exudado. Eso puede verse alterado también en el caso de que estemos ante, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, sea un trasudado, ¿verdad? Y esté con tratamiento de furosemida para poder descargarla al paciente, entonces eso puede modificar un poquito y nos puede venir un trasudado. Los otros parámetros vienen como trasudado, pero tenemos proteínas mayores a 3 gramos por decilitro. Puede pasar. El coeficiente de proteínas, se hace un coeficiente entre las proteínas, tanto del plasma, del líquido pleural, como del suero, y si es por debajo a 0,5 esa diferencia, entonces es un trasudado, ¿verdad? Y si es mayor, es un exudado.
La cantidad, la lactato deshidrogenasa pleural, ¿verdad? Si es menor a 200, exudado mayor es un exudado. El coeficiente de tanto del líquido pleural como del suero, que dijimos que vamos a solicitar también como comparativo en la sangre, todo lo que sea menor, si se dan cuenta, es como resultado de un transudado, y si es mayor es un exudado, ¿verdad? Ahí pueden ver en la imagen. Bueno, las etiologías, ¿verdad? Normalmente la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis hepática descompensada, insuficiencia renal y otros trastornos infrecuentes dan como resultado un derrame pleural que son trasudados. Y los procesos infecciosos como los procesos neumónicos, la tuberculosis, infecciones por hongos, neoplasias como el mesotelioma, que es un tumor de la pleura, el CA pulmonar como primario, MTS de otros focos primarios, leucemia u otros trastornos mieloproliferativos, los procesos inflamatorios como la artritis, lupus u otros trastornos inmunológicos, patologías abdominales como dijimos, una rotura esofágica, pancreatitis, cirugía de abscesos sufrénicos que por continuidad pueden dar derrame, síndrome de hiperestimulación ovárica y otros, dan como resultado exudados. Bueno, entonces, una vez que sepamos que estamos ante la presencia de un derrame pleural, ¿verdad? Hicimos la historia clínica, orientamos esa historia buscando ciertas exposiciones laborales, hicimos una exploración del aparato respiratorio y otros sistemas también que nos puedan dar una presunción diagnóstica, solicitamos una radiografía y otros estudios. Entonces decidimos hacer una toracocentesis, ¿sí? La etiología de ese derrame no era tan evidente, entonces decidimos hacer una toracocentesis. Bueno, si constatamos que el líquido pleural está encapsulado, incluso podemos hacer guiado bajo pantalla ecográfica, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos no vamos a hacer la toracocentesis? Si la etiología es evidente, si el derrame pleural se encuentra entre las fisuras o es subpulmonar o es un derrame mínimo, ¿verdad? Bueno, una vez hecha la toracocentesis determinamos que es un trasudado, ¿verdad? Entonces, solamente en caso de que sea severo ese derrame, decidimos evacuar el derrame. Y la manera de evacuar ese derrame sería por medio de una toracocentesis. No colocamos tubo de drenaje, hacemos solamente una toracocentesis para evacuar y mejorar los síntomas. Si es un exudado, entonces hay que determinar la etiología. Si es una etiología conocida, entonces evacuamos si ese derrame es significativo. ¿Y cómo evacuamos ese derrame? Por medio de un tubo de drenaje pleural. Es una sugerencia colocar un tubo de drenaje pleural grueso en caso de que sea un empiema, un hemotórax o un quilotórax. Y fino si es un metaneumónico o un derrame, por ejemplo, un derrame neoplásico que recidiva, ¿verdad? En esos casos, posteriormente le voy a hablar de qué tipo de tubo se utiliza. Y la etiología, si es etiología desconocida de ese derrame, entonces hay que estudiar la causa, ¿verdad? Entonces hacemos un barrido tomográfico. Si es un paciente menor a 40 años, sospechamos de una probable tuberculosis, puede soltar una biopsia pleural. Y si es positivo, entonces, y es severo, se evacua también. Si es negativo, entonces se puede soltar una toracoscopía y valorar si ese derrame no es neoplásico, ¿verdad? Algo que nos puede indicar que ese derrame sea neoplásico sería que al pulsar constatamos que tiene una característica cerohemática. No es ni hemática pura ni tampoco es clara, no es citrina, es más o menos como carne mojada, es tipo lo que sale del, no sé, carne lavada, no sé cómo se dice. Y si tiene adenopatías, si se observan masas de ectasias, se puede indicar una broncoscopia, ¿verdad? Bueno, pero eso ya escapa de la charla, ¿verdad? Bueno, dijimos que en caso que sea un exudado y tenemos la necesidad de evacuar ese exudado, entonces vamos a solicitar, vamos a indicar la colocación de un tubo de drenaje pleural. Ese tubo de drenaje pleural tiene una técnica de colocación, ¿verdad? Sabemos que es un procedimiento invasivo, de la misma manera que la toracocentesis, entonces también tiene que estar autorizado el procedimiento por el paciente, en su defecto por el familiar,
y poder explicar también cuáles son los beneficios del procedimiento y las probables complicaciones de ese tubo de drenaje pleural. ¿Cuál es el sitio de elección para la colocación del tubo? Estamos entonces ante derrames, entonces vamos a colocar en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior, que es en el sitio donde se encuentra la cruz que está más abajo, ¿verdad? En el varón es casi siempre en continuidad a la tetilla. Entonces, una vez que delimitamos el sitio de inserción del tubo, procedemos a desinfectar la zona, a hacer la asepsia, hacer un campo, se coloca el campo estéril, se procede a anestesiar con lidocaína al 2%, todos los planos, tanto celular subpiel, celular subcutáneo, hasta el plano muscular. Se hace una incisión en la piel y se procede a disecar los planos y llegando hasta la pleura, ¿verdad? Esta es una imagen más ilustrativa. Vemos ahí cómo se procede a la infiltración del tejido celular llegando hasta el plano muscular. La incisión en piel y por medio de una tijera roma se puede hacer la disección hasta llegar a la pleura. Se llega a la pleura, se hace la apertura de la pleura con la punta de la tijera. Ese procedimiento se llama pleurotomía y se procede a la exploración digital de la cavidad pleural. En esa imagen aparentemente no está calzado un guante, ¿verdad? Pero está además decir que el procedimiento es un procedimiento estéril y que tenemos que portar un guante estéril, ¿verdad? Para realizar el procedimiento. Se explora digitalmente la cavidad pleural y se procede a la introducción del tubo de drenaje pleural. Ese tubo de drenaje pleural, si ven en la lámina F, que es la última que está en el cuadrante inferior del lado derecho, es un tubo fenestrado, es decir, tiene agujeritos. Y está marcado hasta cierto punto, tiene agujeritos. Entonces esos agujeritos, esas fenestras, todas deben quedar dentro de la cavidad pleural. Si queda fuera de la cavidad pleural, podemos tener complicaciones. Por ejemplo, si esas fenestras quedan a nivel del tejido celular subcutáneo, un enfisema subcutáneo, el aire va a comenzar a disecar todos los planos del tejido celular, ¿verdad? Y como consecuencia va a comenzar a entrar aire a nivel de la cavidad pleural y vamos a tener un neumotórax. En vez de arreglar lo que queríamos hacer, vamos a empeorar la situación. Entonces hay complicaciones y esas complicaciones debemos de hacer saber a los familiares, como dijimos, ¿verdad? Las complicaciones probables son la hemorragia. Sabemos que el paquete vasculonervioso de las costillas van por el borde inferior. Entonces al anestesiar tenemos que tratar de anestesiar el borde inferior y al colocar tenemos que tratar de colocar por encima del borde superior de la costilla que está en contigüidad y evitar ir al borde inferior de la costilla que está arriba, porque de esa manera podemos lesionar el paquete vascular costal, ¿verdad? Intercostal. Una laceración pulmonar, si es que abusamos mucho con el tema de la disección y la colocación del tubo, podemos lacerar el parénquima pulmonar. Hay veces que los reparos anatómicos no son exactos o por una mala medición, entonces podemos entrar también en cavidad abdominal, ¿verdad? Ya vi tubos que quedaron en cavidad abdominal. Colocación subcutánea, que fue lo que les dije, cuando las fenestras quedan, una o dos fenestras quedan a nivel de tejido celular subcutáneo y no se introducen por completo a nivel de la cavidad pleural. El edema de pulmón ex vacuo ocurre cuando se produce un drenaje rápido del líquido, ¿verdad? Normalmente ese drenaje debe ser lento, no más de 1500 a 800 de una tiene que salir ese líquido, porque si no, lo que se hace es que el pulmón no se pueda expandir por completo de forma tan rápida y pues un edema pulmonar por el vaciado rápido, ¿verdad? Puede ocurrir que se obstruya el tubo de drenaje pleural, el enfisema subcutáneo, que como resultado de la colocación subcutánea, o bien por una falta de asepsia o por una mala manipulación del sitio de inserción, puede ocurrir una infección del tejido celular y una celulitis a nivel del sitio de inserción de ese tubo.
Bueno, entonces podemos decir que una vez hecho el diagnóstico del derrame pleural, hay que determinar, hay que estudiar ese líquido, si es que la cantidad de líquido es adecuada como para realizar una punción que es la toracocentesis. La finalidad de la toracocentesis es conocer la etiología de ese derrame. Si nosotros tenemos una impresión diagnóstica de la probable causa del derrame, tenemos que saber determinar si ese derrame es un trasudado o un exudado para poder actuar en función a lo que encontremos. Si es un trasudado, como dijimos, y tenemos clínica, el paciente tiene dificultad respiratoria, dolor pleurítico, si el paciente está intubado, los terapistas te van a decir, doctor, el paciente no se ajusta al respirador o está con parámetros ventilatorios altos. Entonces, esas son indicaciones para poder drenar ese líquido. Pero ¿cómo drenamos en caso de un trasudado? Hacemos una toracocentesis evacuadora. En caso de un exudado, que estuvimos viendo en la tabla, en caso de procesos infecciosos, neoplásicos, en donde todos los valores, tanto de citoquímicos y del coeficiente entre el valor del líquido pleural y el comparativo en sangre vienen todos por encima del límite del valor normal. Entonces, en ese caso, sí o sí tenemos que hacer un drenaje por medio de un tubo de drenaje pleural. Hay situaciones, por ejemplo, en caso de que sea de origen neoplásico, ¿verdad? Podemos tener tanto un trasudado como un exudado. Y sea recidir el derrame. Es decir, nosotros hacemos el derrame, vemos que en 4 a 5 días se vuelve a reproducir el líquido. Entonces, en caso de que sea un exudado, también se puede hacer lo que se llama pleurodesis, ¿verdad? Que por medio de una sustancia como el talco, por ejemplo, eso hace el cirujano de tórax, ¿verdad? Se hace una trabajopía, se introduce una sustancia que lo que hace es adherir ambas hojas de la pleura, tanto parietal como visceral. Entonces lo que hace es que ya no exista ese espacio virtual que se llama cavidad pleural, entonces el líquido no se puede reproducir, ¿verdad? Pero tiene que haber ciertas condiciones, como por ejemplo que el parénquima pulmonar tenga la capacidad de autoexpandirse, o que no haya un proceso pulmonar concomitante, ¿verdad? Si es que no están dadas las condiciones o se trata de un trasudado que recidiva, entonces para evitar toracocentesis repetidas, se coloca un tubo de drenaje pleural de diámetro pequeño, como de 14 French aproximadamente. En la práctica diaria nosotros le llamamos a ese tipo de drenaje easy insert, ¿verdad? Que son drenajes de colocación fácil y que tienen como una llave de 3 vías que permiten la evacuación de ese líquido pleural en cada tanto el paciente presente síntomas, ¿verdad? Entonces, yo creo que hasta acá llegó lo que yo quería compartir con ustedes. Hay mucho más, o sea, muchas cosas se pueden decir sobre derrame pleural, incluso se puede ahondar en cada patología que tiene como causa ese derrame, pero la idea de esta charla es que ustedes puedan comprender las nociones básicas de lo que es derrame pleural y cuál sería el manejo que diariamente nosotros tenemos en nuestra vida hospitalaria, ¿verdad? Desde mi especialidad prácticamente son esos los motivos de interconsulta, ¿verdad? Determinar cuándo el drenaje se hace por medio de una toracocentesis, en qué situaciones colocar tubo, cuándo retirar ese tubo, ¿verdad? Se dice que normalmente ese tubo, cuando se va la colocación fue a causa de un derrame, entonces ese tubo ya está debitando como 50, 100 ml por día, ya no oscila, no brujea. Entonces en esas situaciones, por ejemplo, se puede retirar ese tubo de drenaje pleural. Entonces, si tienen preguntas, estoy abierto a responder preguntas siempre que esté dentro de mis posibilidades responderle también, ¿verdad? Bueno, no soy dueño de la verdad tampoco. Entonces, Sergio, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Martín. No te quería cortar más. Entonces, no sé si alguno de los chicos tiene alguna otra pregunta. Pueden, como le digo siempre, escribir por el chat o prender su micrófono sin problema alguno. En cuanto a la frecuencia, lo que yo te quería preguntar ahora, doctor, ¿ustedes en el IPS suelen tener frecuentemente esta clase de casos?
prácticamente nuestro día a día en cuanto a interconsultas son derrames, ¿verdad? Derrames pleurales en diferentes servicios, ¿verdad? Y justamente eso es lo que, o sea, yo apunté, con esta charla lo que apunté es a darle, lo que quiero es que entiendan cuáles son las nociones básicas, ¿verdad? Cuando el colega te va a decir, mira, tengo un derrame pleural, el motivo de consulta de mi paciente fue por esto, aquello, entonces vos determinás, mira, le vas a hacer una toracocentesis, vamos a valorar los resultados de ese líquido y posteriormente a eso decidimos, ¿verdad? Le colocamos un tubo, cuál es el calibre del tubo que le vamos a colocar, en qué situaciones decidimos que ya es necesario colocar ese tipo de drenaje que se llama easy insert, por ejemplo, en donde que son pacientes ya neoplásicos, en donde no se le puede ofrecer, por ejemplo, una pleurodesis, ¿verdad? Entonces le colocamos ese tubo, entonces pueden tener un manejo ambulatorio de ese derrame, ¿verdad? Son pacientes que ya están en condiciones de alta, pero reproducen su derrame, por ejemplo, ¿verdad? Y son varias las situaciones, entonces, en donde hay que determinar, ¿verdad? Si tiene indicaciones de tubo o nada más de una toracocentesis. No sé si hay alguna otra pregunta. Igual si el doctor claro, chicos, pueden escribir también por el chat para que el doctor sepa que quedó todo claro, o por lo menos que tenga un conocimiento que entendieron algo, ¿verdad? Lo que estoy explicando. Si es que pueden también, por favor. Ok, bueno, creo que la entonces, doctor, te agradezco realmente por esta colaboración, estuvo muy buena la conferencia. Creo que, por lo menos, si es que los chicos no preguntaron, fue por un lado que no se entendió, no se entendió. Entonces yo creo que, por lo menos por mi parte, se entendió bastante bien y cualquier cosa pueden repetir nomás el video y aprender de nuevo, porque hay muchas cosas, hay muchos conceptos que son nuevos solamente para muchos de los que están en la conferencia ahora. Bueno, y muchísimas gracias por la invitación, Sergio. Estoy abierto a futuras charlas también, siempre que esté dentro del campo de lo que es la especialidad en la que me estoy formando. Y nada, agradecerles por el espacio y les insto a que sigan haciendo este tipo de actividades, buscando siempre que crezca nuestra sociedad científica, ¿verdad? Y nada, muchas gracias chicos, por la posibilidad. Hasta luego. Buenísimo, doctor, muchísimas gracias. Lo tenemos totalmente en cuenta y vamos a ir mejorando como siempre. Y ojalá que un poco más adelante entonces nos volvamos a reencontrar. Un gran abrazo y que tengan un buen fin de semana. Dale, chao, chao. Hasta luego, nos vemos en la próxima actividad.